A la cuenta procedemos a grabar. 3, 2, 1. Bien, hola, buenos días. Mi nombre es Yelixa Méndez García, soy la coordinadora de Extensión Cultural del Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello. Me da mucho gusto regresar el día de hoy para continuar con nuestro taller Storytelling. Yo soy un artista, yo soy un diseñador, yo soy una escritora. Saludamos como todos los martes y jueves desde el pasado 13 de abril a nuestra directora del Centro Cultural de la Universidad Católica, Mabel Calderín, a nuestro curador Humberto Valdivieso, a Liliana Sierra Alta, directora de Cultura del Centro Venezolano Americano, y a nuestra querida Adriana Barrios, directora de la Fundación Telema. Hoy tenemos el placer, el gusto y queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a José Eduardo Pardo, que hizo un paréntesis en su agenda de trabajo para compartir con nosotros su experiencia. Eduardo Pardo es dramaturgo con una experiencia gigante, tiene un currículum de su tamaño, creo yo, y voy a señalar lo que ha hecho Eduardo. Él es guionista, productor y director de televisión, de cine, radio, teatro, medios alternativos. Es comunicador social con especialidad en audiovisual, Premio Nacional de Periodismo Audiovisual del año 1980. Creo que pasó por todos los medios de comunicación del país, sobre todo la televisión, por RCTV, Venevisión, Canal 5, 8. Fue director de videos musicales de casas discográficas que ya no existen en el país, como Rock Ben Venezuela, y es un especialista en teatro. De verdad, José Eduardo, mil gracias por haber aceptado la invitación por parte de Adriana, por querernos. A partir de este momento te sentimos nuestro, te sentimos aliado, te ponemos a la orden los espacios virtuales del Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello. Sé que en algún momento cuando estés acá en el país podremos vernos y abrazarnos, y te entrego a partir de este momento a estos jovencitos que con muchas ganas, con muchos deseos de aprender, han demostrado hasta el día de hoy que son unos artistas, Eduardo, que son unos diseñadores, que son unos escritores, son chamos con full talento. Quiero que sepas que esa fue nuestra primera edición. Hablamos de lo que significa el talento, de lo que significa el don, y nuestros personajes que estamos analizando, que seguramente Adriana ya te lo comentó. Hablábamos de Mark Twain, de Rómulo Gallegos y de lo que eso significó para nosotros. Seguramente tú compartiste o seguiste el trabajo de Margarita D'Amico, de Charlotte Moorman, de Santiago Paul, de Andy Warhol. Entonces, bueno, Eduardo, mil gracias nuevamente por querernos, por manifestar ese amor, por haber aceptado unirte al grupo, por compartir esas fotos bellísimas de donde estás ahora. Y bueno, el micrófono es tuyo, las cámaras son tuyas. Te presento a todos estos jóvenes, que ellos son la esencia de nuestro taller que hemos denominado Storytelling. Tú inventaste, creaste una cosa de Story Diciendo. Y bueno, empecemos la rumba, empecemos el Story Diciendo de hoy contigo, con Eduardo Pardo a la cabeza. Y nuevamente, mil gracias por querernos. Adelante, Eduardo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. De verdad que, ¿quién le dice que no a Adriana? ¿Quién le dice que no a mi universidad? Entonces, no, el honor es mío, de verdad. Y he seguido los trabajos de los niños o jóvenes participantes, pues porque eso de niños no. Después que la gente se manifiesta y tiene un concepto así del arte y tiene un camino tan recto, ya no deja de ser niño, ya son jóvenes en búsqueda de algo, con una orientación como la que le están dando ustedes. Yo creo que van a despertar mil posibilidades para ellos, ¿no? Yo me pretendo eh, explicar de la mejor manera posible, porque creo que el decir, por eso puse lo de diciendo,
porque el decir es nuestro primer recurso como ser humano. O sea, nosotros inventamos una historia cada día y no nos damos cuenta. Y es sencillo porque nos despertamos y decimos, hoy es martes, hoy tengo que ir a tal lado, a tal otro, déjame llamar a mi prima a ver si concordamos. Uy, seguramente me tengo que ver con tal persona o pasar por esta situación que no me agrada tanto, pero tengo que hacerla porque después en la noche. Entonces, esa suerte de bitácora de la vida resulta tener casi todos los ingredientes fundamentales de una historia. Comenzamos creando la historia de un día. Entonces no nos estamos enfrentando a algo que no conozcamos. Al contrario, nos estamos enfrentando a algo que manejamos a diario sin tener conciencia a veces de que lo estamos manejando. Yo quería compartirles el video ese del corto colombiano un poco para uh, que tuvieran y conocer la manifestación de ustedes en torno a lo que están mirando. ¿Por qué? Porque podemos contar de mil maneras. Podemos contar con palabras, con imágenes. Un silencio dice. La música dice. Todos los artistas cuando se plantean un cuadro inclusive, y ese cuadro responde a algo, a un proceso propio, están contando una historia. Que unos pretendan que la gente la interprete y que otros den libertad a quien lo vea para interpretarlo y verse afectado, es una decisión del artista, pero no nos hace más o menos artistas. Yo creo que el oficio es una cosa y ser artista es otra. Y para mí artista es el que está comprometido con lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces veamos esta peliculita, ya la tenemos, Tiro. Sí, la tenemos lista. Perfecto. La tenemos lista. A la cuenta de 3 la proyectamos. Atentos, jovencitos. El video es muy corto, pero tiene mucho. Por favor, atentos. ¿Cómo? No lo estaba poniendo. Okay. A veces lo que me ha pasado con los videos. Bien, ahí viene. Okay. Ahí va. Ay, no sé si se escucha.
Mm. Bien, creo que terminó, ¿verdad? Sí. Esa historia ha sido muy premiada, muy reconocida. Analicemos un poquito la historia, ¿de acuerdo? Okay. Fíjense que no tiene textos, no hacen falta. La palabra embasuraría el mensaje. Las máscaras las vivimos con ellas todos los días. Estamos hablando del hoy. Estamos hablando de ventanas aisladas, esas distintas vidas. Y estamos hablando de un colectivo que tiene una conciencia de colectivo y que entre todos ayudan al que no tiene recursos y a su vez el que no tiene recursos, lo que le llega, lo comparte con un pequeño perro. Hizo falta la palabra, para nada. Pero la historia está ubicada en un tiempo, tiene una razón y nos despierta un sentimiento y una conciencia colectiva. Con esto intento decirles, no necesitamos demasiados recursos, no necesitamos demasiado conflicto. Aquí el único conflicto que hay en esa historia, y no se hace conflicto por la manera como lo abordan, es la mascarilla. Pero ya eso es del conocimiento de todo el mundo. Ahí estuvo la inteligencia de esta historia, en decir, bueno, esta es la realidad de todos, por lo tanto, vamos a dar la posibilidad a que eso ya sea entendido. Nos ubicaron allí. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una máscara y no nos provoca ni hablar con la máscara? Porque es incómodo, nos molesta, no respiramos bien, en fin, no estamos acostumbrados a la mascarita esta. Pero nuestras acciones dicen. Lo que quiero es abrirles la mente. Por ejemplo, yo estoy aquí en Santo Domingo y este es un proyecto humanitario. Viajamos a ayudar gente en cualquier país, bajo determinadas condiciones, y a veces decidimos ayudar a gente que vemos en el camino. Ayer vimos una venta de helado en un pequeño sucucho de madera, una casitita donde caben 2 personas de pie, y había una cava de helados. Y dijimos, vamos a bajar. Y no se nos ocurrió mejor cosa, no decirle que íbamos a ayudar, sino, señora, ¿cuánto ha vendido? ¿Cuál es el día que más ha vendido? ¿Cuánto ha ganado? ¿Cuánto ha producido? Y nos contesta, $20, orgullosa. Esa casita estaba pegada al lado de varias casitas y afuera habían alrededor de 20 niños y unas 3 mujeres. Todo eso ya nos contaba a nosotros una realidad. La observación es nuestro primer sentido. Observar, escuchar, qué está pasando. Bueno, a aquella señora le dijimos, muy bien, pues aquí hay una ayuda, le vamos a comprar todos los helados que tiene ahí. Y encima cuando nos los iba a dar, le dijimos, no, nosotros 4 o 5. Y ¿sabes qué hizo? Se los regaló a los niños de su misma barriada, sus hijos y los hijos de los otros, que comerse un helado significa dejar de ganar el dinero de ese helado. Y por fin pudieron comer helados en libertad. Entonces esa pequeña ayuda, ¿verdad? Se convirtió en algo hermoso. Toda la barriada, los niños se bañaban, brincaban, saltaban. ¿A dónde voy? Mi oficio aquí, si bien la historia fue vivida, mi oficio aquí es hacer que esa historia sea narrada con imágenes, con entrevistas, pero con un criterio que permita que la historia
capture la atención de la gente y la lleve hasta un final. Eso hacemos cuando intentamos contar una historia. Invitar a quienes están pendientes de nuestra historia o intentando entenderla. Los invitamos a un paseo. Piensen ustedes, si tuvieran el auto y decidieran darle un paseo a su familia, pero por las cosas que a ustedes les gustan. Piensen la ruta. Piensen en qué orden quisieran ir paseando a su familia, de una cosa a otra. Si acaso les contarían, además, por qué les gustan esos lugares por donde los están paseando. Y eso tiene un final. Y es un final hermoso o conflictivo, o se les acabó la gasolina y no pudieron seguir, y eso generó un cambio de historia. Entendamos que por más que nosotros tengamos una bitácora del día normal de nuestra vida, empiezan a entrar factores que cambian la ruta de ese día. Igual es cuando uno escribe una historia. Uno tiene que abrirse a un mundo y dejar que le lleguen los conflictos y dejar que lleguen los cambios y que esa historia siga cambiando de un camino a otro. Uno tiene que ser permeable a eso. La inteligencia del artista está en tener la capacidad de convertir esos cambios en historia misma y de hacerlos sentir como lo que son. Otra opción dentro de su propia historia. No podemos negarnos, no podemos decir no soy capaz, no. Con 3 fotogramas, y yo he visto que hacen cosas hermosísimas. Ustedes con el trabajo que hicieron con Vanessa, por ejemplo, hicieron cosas bellísimas y han estado haciendo cosas bellísimas y la opinión de ustedes es una opinión bien, no quiero decir madura, para que no se sientan mal, porque ser maduro es estar cerca de podrirse y caerse de la mata, ¿no? Y nadie es maduro, pero son arriesgados y eso, la capacidad viene de la mano del riesgo. En la medida que me arriesgo, aprendo, enfrento conflictos. A veces yo voy a publicar un libro pronto, María Elena Lagua en cualquier momento me avisa, que se llama Bailando con las Musas. ¿Por qué? Porque lo normal en una entrevista para uno que escribe y crea historias es que te digan, ok, ¿de dónde sacaste tu inspiración? ¿No? Una obra, ¿de dónde sacaste tu inspiración? ¿Alguien de tu familia está preso? ¿O porque tu obra era de preso? Mira, entonces como uno nunca tiene una honesta, las respuestas son honestas, pero no son completas, porque te llevan desde una idea a un concepto y eso va complicando la forma de responder. Me atreví a escribir una historia de un tipo que no encuentra inspiración, que ha hecho todos los talleres de literatura que ha querido y que ha podido, y no es capaz de escribir una obra de teatro porque él quiere que su historia se levante y que lo que él dice esté en la voz de los personajes que él crea. ¿De acuerdo? ¿Qué hice yo? Bueno, convertí a este personaje en mi amigo personal. Entonces yo narro la historia de mi amigo, Teo, que quiere encontrar su ilusión para escribir por lo menos su primera historia teatral. Y entendamos como una historia teatral, una historia que se levanta del papel, que va más allá de nuestra interpretación, inclusive se le escapa al autor, porque hay un director que también tiene una visión. Después de leer esa historia, él le vienen imágenes, le vienen opciones de cómo presentarla. Después hay un elenco que hay que escoger. Está la interpretación que hacen esos actores de la historia que deben hacer y después la que hace el personaje, porque son dos cosas distintas, el actor y el personaje. Entonces, después de todos esos procesos, este personaje Teo, él quería ver una obra escrita por él que se levantara y que él fuera y se sentara en una butaca y dijera, wow, le di vida a algo que nació de mi mente y se levantó del papel. Pero resulta que Teo no se le ocurre mejor idea que inventar una fiesta
y a esa fiesta invitar a las musas, ¿ok? Porque él dice, bueno, yo invito a las musas, déjame indagar qué le gusta a cada musa y en esa fiesta las uno, pero después dijo, y si yo uno a las musas, no van a hablar conmigo, yo soy el mesonero de la fiesta, ¿entiendes? No, yo necesito entrevistar a cada una, sacarle lo mejor de cada una. Pueden indagar. Cuando estoy hablando, si yo me fuera por los caminos de cada elemento que nombro, nos alejáramos de la narración. Entonces lo que quiero es que anoten por ahí musas griegas y van a encontrar, ¿verdad? Las 9 musas y ven cuáles son las características de ellas y por qué las apartaron del resto de las musas y las tomaron los griegos como ejemplo. Es decir, nosotros para enseñar tenemos que aprender. Un escritor tiene que entender que tiene la responsabilidad de hablar de algo que siente o conoce o padece, de estar muy empapado de lo que quiere contar, a menos que tenga ya el oficio como para distanciarse, y entonces sea el que escribe desde un punto de vista lejano a la historia como tal. Lo cierto es que este amigo Teo se da cuenta de que si une a las musas sale perdiendo porque ninguna le va a hacer caso y crea un itinerario de llegada y salida de las musas para ir sacándole en una misma noche, en una misma fiesta, lo que necesita de cada una de ellas. Lo cierto es que mientras yo explico los problemas de Teo, estoy explicando los problemas que se le enfrentan a cada uno que quiera hacer una obra. Y le estoy dando con las estrategias que tiene Teo, mi personaje, le estoy dando opciones al que quiere aprender a crear. Total que este libro ha resultado, yo hice algunas pruebas después que lo terminé y ha resultado positivo en el sentido de que lo primero que me han dicho es que estimula las ganas de crear y el oficio de crear. Entonces empiezan a decirme que yo sentí lo mismo que Teo sintió en tal. Se dan cuenta, esas conexiones que parecieran que no existen, sí existen. Crear es una necesidad. Y cuando tienes esa necesidad, lo que tienes que pulir tus herramientas para crear, nunca cuestionar tu historia y tienes que votarla. Yo, por ejemplo, yo suelto la historia, escribo todo y después me encargo de crear la estructura. Por ejemplo, mi historia puede ir de la A a la Z, es decir, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, en una continuidad cronológica lineal. Pero después digo, ya va, y si yo esto lo comienzo por las 8 de la noche, y después de las 8 de la noche yo empiezo el día, pero ya la gente sabe lo que va a pasar a las 8 de la noche sin que yo le dé la solución a lo que va a pasar a las 8 de la noche. ¿Qué hice? Enganché a la gente y las hice pasear por mi historia a la expectativa de cómo por fin va a terminar esta cosa a las 8 de la noche. Nosotros sí, es como el cuento de la zanahoria y el caballo, ¿cierto? No sé si lo han escuchado, que No. un tipo ponía una varita con una cuerda y colgaba una zanahoria para poder hacer caminar a un caballo, porque no sabía montar. Entonces le montaba la barrita en la cabeza y el caballo siempre iba persiguiendo la zanahoria. Entonces él movía la zanahoria y así era como cruzaba el caballo, porque él no sabía montar. Bueno, nunca podemos decir que no sabemos contar, solo podemos decir no he encontrado la forma, pero la voy a encontrar, porque contar es implícito al ser humano. Es lo primero que comenzó a ocurrir. Hay pinturas rupestres que describen cómo cazaban, cómo peleaban, cómo se enfrentaban, describen inclusive las jerarquías que había dentro de su cultura. Dios mío, a veces me paro con esta cosa quitando los avisitos. Y sí, así como y todo eso no era sino la necesidad de contar. Entendamos algo. Yo fui
en algún momento de esa cosa atrofiante que llamamos vanguardia, ¿no? Y digo atrofiante porque uno cuando se siente dentro de una vanguardia, bien sea cultural o informativa o algo, uno quiere hacer lo más volado, y el que no me entiende es porque él es bruto, porque no está haciendo el esfuerzo de entenderme. Pero si nos ponemos del otro lado, somos nosotros los que queremos ser entendidos. Entonces el compromiso es de quien dice, no de quien lee. Y yo tengo que decirlo de una manera tan atractiva que pueda enamorar en el camino a mi lector, a quien mira mis imágenes, quien sigue mi trabajo, quien entra al teatro, y espero que en él se vaya un mensaje, se vaya una información y se vaya una vivencia. Entonces empezamos a hablar de cosas y detalles. Yo antes de seguir, pudiera, Adri, saber si, y perdón que yo no lo hago directamente, pero es como estoy en una montaña, una cosa y tal, el internet no es muy confiable, no quiero hacer mucha maroma, pero quisiera saber si hay algún punto de lo que he dicho hasta ahora en el que yo debiera expresarme un poquito más, complementarlo un poquito más para que me puedan seguir en el cuento que recibes de los niños, perdón, de los jóvenes. De los jóvenes. O sea, que ahorita entramos a la actividad de que ellos van a comenzar a explicar y a narrar. No, lo que quiero saber primero es si me he expresado bien. Vamos a ver qué nos dicen. Para ver si sigo por ahí. ¿Qué nos dicen nuestros chamos que están acá conectados? ¿Cómo, o sea, qué han entendido? ¿Qué les parece? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Alguna explicación de algo? ¿Alguna idea? El chat está como parado, Yeli. Está para ver. Es importante la opinión. No está parado. Yo lo que observo es que los jóvenes están atentos y explican bien. Creo que todos estamos me encantó la explicación. Con mucha atención. Muy bien. Sí se expresó perfecto, señor Eduardo Pardo, dice Nicolás Gardi. Así que me llamo Eduardo. Es verdad. Dígame, señor, quiten el señor y ponen, Eduardo está bien, Eduardo está mal, está loco, Eduardo. Explícanos esto otra vez. Así nos ahorramos letras, porque tantas letras nos separan. Nos come tiempo, sí, es insólita esta cosa. Muy bien. ¿Qué pasa? Me voy a meter en el mundo del teatro porque sirve para explicar muchas cosas, ¿no? En primera instancia, como cultura general, entendamos que el teatro surge en una necesidad del hombre comunicarse con sus dioses, hacerles entender lo que necesita y felicitarlos por lo que reciben. Ya desde el inicio el teatro es una forma de comunicarse. Por ende, yo, que gracias a Dios tuve una excelente escuela entre la Universidad Católica y el Grupo Rajatabla de Venezuela, y fui integrante del Centro de Directores para el Nuevo Teatro. De hecho, lo soy, uno no tiene allí caducidad. Siempre busqué qué decir. Nunca me preocupé por buscar un tema. Era más fácil vivir y dejar que los temas vinieran a mí. Entender que una simple preocupación puede ser el origen de una historia. Entender que si he vivido 15 días soleados y hoy me desperté esperando un día soleado y ahora tiene nubes, eso puede ser la razón de una historia. Las historias nos pasan por los lados, depende de nuestra sensibilidad y por eso tenemos que ser sensibles a lo que pasa. Tenemos que informarnos, tenemos que tener un ojo agudo y un oído agudo para escuchar más de lo que se está diciendo o ver más de lo que se está mostrando. Me explico de esta manera. Yo puedo ver una reja, ¿verdad? Y digo, es una reja. Pero
Si veo del otro lado de la reja, me doy cuenta de que esa reja es una frontera entre aquel lado y yo, y que es equivalente a las fronteras que existen a lo mejor entre dos grupos de personas, o a lo mejor entre dos países. Y empezamos a jugar con analogías, y resulta que la simple reja de acá se convierte en un símbolo contundente cuando hablamos de ella. No tratemos de ser intelectuales con la aspiración de que la gente aplauda cuánto sabemos. No, tratemos de ser útiles con nuestra sensibilidad y nuestra capacidad para decir cosas. Lo peor que nos puede pasar a los humanos es pasar por la vida y no enterarnos. Hay que enterarse, hay que leer, hay que ver, hay que escuchar la música. Pues, tú puedes gustarte o no. Por ejemplo, el gran conflicto del reggaetón, del cual no soy muy amigo en algunos casos, pero le reconozco su capacidad con el beat musical, que tú puedes odiar el reggaetón y te descuidas y estás moviendo el pie con el reggaetón. Pero el reggaetón pertenece a una época y tiene una razón de ser. El reggaetón dice muchas cosas y ustedes empiezan a entender por qué la gente escucha esta cosa. Y a lo mejor a ustedes particularmente no les gusta, o a lo mejor les gusta mucho. Inclusive, si les gusta mucho, piensen un buen día por qué les gusta. Contar historias es vivir la historia antes para tener historia que contar. ¿De acuerdo? Lo más simple de la vida. Nunca le quiten crédito ni mérito a un hecho porque después lo vean banal. No, señor, ustedes no tienen que estar en contra de su capacidad o de su posibilidad. Tienen que estar a favor. Mientras más historias cuenten, mejor van a ser contando historias. Ya yo tengo, creo que más de 100 obras de teatro, de las cuales por lo menos 60 o 60 y tantas han sido escritas los últimos 5 o 6 años, que creo que han sido los 5 o 6 años más difíciles de mi vida, pero yo lo asumí, dije, tengo que vivir cosas que no haya vivido para poder escribir cosas que no he escrito. Y eso me da una vitalidad y unas ganas de contar lo que he vivido, nunca con la pretensión de que los demás piensen como yo. A mí como autor me pasa que la gente, yo quiero decirle lo que yo pensé para ver si es lo que usted, yo le digo, no, es lo que usted pensó. Usted no tiene que compararlo con lo que yo haya pensado. Lo importante es lo que usted interpretó, pensó, sintió. Es como un misil que uno lanza. Ahí va. Punto. Y la pretensión de que la gente interprete aquello como tú lo interpretas es un hecho pseudointelectual. Es considerarse Dios, ¿no? Y no hablo de religiones, sino en magnitud de poder. Yo quería hacer un ejercicio. Dime. Aquí están colocando, qué hermosas sus palabras, me inspiran mucho más, además me ayuda mucho a entender que no debo cerrarme a lo que creen los demás de mí, de mi trabajo y de mí. Lo mejor que se puede hacer es ser uno mismo, siendo original y único, sin necesidad de aceptaciones de las personas que veo lo que yo veo. Eso lo escribe Alejandra Vivas. Y también ponen acá, yo quiero hacer un cómic y en el momento de crear se complica y surgen muchas ideas y no logro crear la historia para el cómic. Entonces sería interesante también de repente hablar de ese proceso. Sí. Exacto. Eso está muy bien y gracias a los que se han sentido ya motivados por esto. Sí. A esa, él o ella, el del cómic. Alejandra. Nova Colmenares es la del cómic y Alejandra Viva fue la de la reflexión. Gracias, Alejandra. Tu reflexión es maravillosa. Eres tú. Tú no te llamas Magali, ni Petra, ni Carmen. Y quieres que te llamen Alejandra.
Y quieres que cuando la gente vea algo tuyo, diga, sin que ella lo firme, yo sé que es de Alejandra. Y eso es un camino no arduo, es maravilloso, es al revés. Porque en la medida que tú te encuentres, te vas a sentir cada vez más satisfecho de ti y de lo que eres capaz de hacer. Y la gente se va a plegar ante eso, porque desgraciadamente hay una suerte de saboteo intelectual entre los seres humanos, constante. Ellos nunca han escrito una historia, pero te quieren decir cómo escribirla. Ellos nunca han escrito una obra de teatro, pero vienen a cuestionar la tuya. O vienen a cuestionar tus imágenes cuando no han hecho un dibujo que intente narrar algo. Usted le dice, muy bien, chévere, no importa, alguien me entenderá. Y punto. Y gracias por la opinión. Además hay que aceptar la crítica. Yo sé que es duro, es difícil, pero si tú um, asumes tu libertad de decir, tienes que respetar la libertad de decir de los otros. No cuestionarlo. No es que no saben o qué tal. No, es un hecho inmediato. Hay rapport, hay una comunicación, están los elementos para que exista esa comunicación. A lo mejor no están y está bien, porque uno no puede dominar los factores que influyen en la vida de los demás. Puede ser tu vecino y tú juras que tiene una realidad equivalente a ti y eso es mentira. Yo me voy a alejar un poquito para hablarles de un experimento. A nosotros, los que trabajamos en arte escénico y creatividad y tal, esta cosa de la pandemia, pues imagínense, ¿no? Nos, nos pegó fuertemente, no tenemos teatros donde hacer las obras, baja una filmación y yo agarré un COVID en una filmación, en la última que había estado. En fin, corremos unos riesgos que bueno, solo lo justifica lo que amamos, pero a veces son hijos del descuido de uno mismo, ¿no? Porque uno se mete en su fantasía y a veces quiere ignorar la realidad que te envuelve. Y lo que nos envuelve es esto, hay que cuidarlo, punto, y seguir haciendo. Muy bien, me di cuenta que los actores estaban deprimidísimos porque no actuaban y se ponían a leer cosas y aquello no era como que muy interesante. Y se me ocurrió invitarlos a un experimento, invité actores de distintos países. Ese experimento está en YouTube, se llama Informes del Encierro. ¿Ok? Complemento esto con un concepto que yo tengo. Hay una dramaturgia, cuando estamos hablando de teatro, es un dramaturgo el creador de la obra. Pero la interpretación del director, yo la considero otra dramaturgia que se suma a esa dramaturgia. Inclusive el actor tiene que desarrollar una... Me dejaron el desayuno abajo. Así que estoy aquí con hambre, pónganle atención. El actor también desarrolla una dramaturgia que a veces ni el director ni el autor se enteran, porque él empieza a buscar en sí mismo y en su experiencia elementos para construir este personaje, para darle realidad, para ser y no actuar. Ahí hay una diferencia grande. No me quiero meter en ese terreno porque me encanta demasiado y después me pierdo. ¿Qué ocurre? Cuando tienes esos tres valores, yo dije, bueno, vamos a hacer un experimento con actores vamos a tomarnos en serio el aislamiento. Y me fui reuniendo, fueron como 16 actores, todo lo que hables online, ¿ok? Aquí no existe tú y tú. Y juntos creamos personajes que estaban bajo esa condición del aislamiento. Y yo le dije, ok, después que teníamos el personaje construido, yo le dije, ok, el ejercicio es este. Yo no voy a escribir tus textos, ni tu historia. Ya sabemos cuál es la historia de tu personaje. Ahora, cómo la cuentas es tu problema. Ejerce tu propia dramaturgia. Yo te voy a escribir la historia de lo que pasa en una familia que tú observas día a día en el edificio del frente, o en la casa de al lado, o el homeless, el vagabundo que ahora está en la calle y la calle está vacía de gente. Y fue maravilloso, y creamos una cuarentena, o sea, el proceso dura 40 días.
Y ustedes pueden ver cómo ellos cada vez eran más su propia historia que la historia que observaban. Cómo la especulación sobre lo que yo les escribía, que además les llegaba para grabar. Yo no les escribía una historia correcta, sino lo que veían ese día para grabar ese día, ese episodio. Y empezaban a especular sobre lo que estaban viendo y después empezaban a especular sobre lo que especularon. Porque creo que uno de los atributos de este aislamiento ha sido el darnos la posibilidad de reflexionar, de pensar no una vez, 4 veces las cosas, porque tenemos el tiempo. Esa excusa se acabó. No se vuelvan a dar esa excusa de que no tengo tiempo. Yo hago 15, 20 cosas a la vez y tengo tiempo todavía. Entonces cada vez que me sabes que no he tenido tiempo, yo, o sea, está bien. Un día de esto hablamos de lo que significa hacer y tener tiempo. Organícense. Su tiempo es suyo, son amos, dueños y señores. Saquen el provecho posible. ¿Por qué? Porque no toda la vida lo van a tener a su disposición y en este momento lo tienen. Entonces, ordéñenlo como va. Saquen el tiempo, todo lo posible en pro de lo que ustedes quieren hacer, quieren aprender y quieren demostrar. No tengan miedo de mostrar sus trabajos. La crítica más terrible enseña, porque a veces dices, bueno, yo no quería decir eso, yo no lo hice de esa manera, pero si alguien lo interpretó de esa manera, es porque no estoy siendo muy claro diciéndolo como yo pienso que debe decirse. Dije ahí un trabalenguas, pero es lógico si pensamos, ¿no? Yo juro que lo que dije estaba bien, ¿verdad? Que estaba bien dicho, bien contado, pero hay alguien que interpretó otra cosa muy distante a la mía. Él no es bruto, es como yo anoche estábamos en una cena aquí y alguien dijo, ¿me entiendes? Yo le dije, no digas nunca si la otra persona te entiende. Tú tienes que decir, me expliqué. ¿Ok? Y no le digas bruto al otro, sino cuestiona tu capacidad de explicarte y mejórala. Y la vuelve a explicar. Hay otra, vamos a ver en el chat que hay cosas que te están reflexionando. La pandemia puede ser una nueva historia donde seguro empezarán a surgir nuevas creaciones, pinturas, dibujos, libros, donde sacamos lo positivo de lo negativo y poder transmitirlo. Eso dice Yairi Zapata. Tenemos a Ángel Rolas. Son únicas sus palabras. La pandemia de verdad nos quiso quitar la oportunidad de expresar el arte a otros, pero en sí le ganamos con nuestro optimismo, o sea que hay un espíritu optimista, bien. Hay un espíritu artístico donde no tiene límite y siempre se busca romper barreras. Ahí Alejandra quedó muy conmovida con tus palabras y lloró y eso me conmovió mucho mi corazón, o sea que aquí hay una sensibilidad profunda, por eso es que, bueno, yo estoy enamorada de todo este taller porque ellos expresan con sus pensamientos, con sus trabajos, esa tensión y todo eso que le pasa cuando uno es adolescente, pero estas actividades, escucharte, todo lo que ha sucedido casi en estos 15 días, los llena como de ese optimismo, ¿no? Entonces... Claro. Qué bonito. Sí. Si yo pudiera utilizar una frase o una imagen para eso, eso significa tener alas. Alas, bella. ¿Sí? Tenemos un grupo de jóvenes que tienen alas y ganas de moverlas y cuando las muevan, volar. ¿Ok? Sí. Entonces, lo que tenemos es que ayudarlos y soplar a lo mejor nosotros para que nos ayude el viento, ¿no? Cualícano, pero sí, y qué bueno que lo piensen así. Y no pensemos que la pandemia pudiera ser, la pandemia punto, es una realidad. No es que se va a convertir en una realidad, ya lo es hace rato. Entonces,
o nos movemos o nos movemos. Yo después de terminar el experimento de informes del encierro, que para mí fue maravilloso y divertido, porque yo era el público de lo que ellos hacían en función de lo que yo escribía. Creamos una plataforma que existe actualmente que se llama microteatrovirtual.com. Y en esa plataforma, nuevamente, con actores de distintos países, no nos vemos. Todo el trabajo se hace online y he tenido que desarrollar, de hecho experimenté con una actriz antes de empezar a dirigir online, porque hay que adaptarse al medio. O sea, muy bien lo decía Yelixa, sí, he hecho todo, pero todo lo que había, no lo que está llegando. Yo tengo que seguir aprendiendo y por eso sigo indagando. Y entonces en microteatrovirtual.com el otro día yo tenía una obra que la actriz estaba en Madrid, el actor en Budapest, toda la información técnica, musical y de efectos venía de Venezuela y la sede era Miami. Entonces tú dices, ya va un momento, esta cosa no lo hubiéramos podido hacer de otra manera. No lo hubiéramos podido hacer. Entonces hay que aprender a hacerlo bien y punto. O sea, mira, quejarse no le sirve ni a los que están enfermos. Que verdad, mientras tú estás, ay, no, sustituye eso por algo, por una actividad, por una, ok, ajá, la historia de un tipo que tiene ganas de quejarse. Y entonces empiezas a convertir tu dolor y tu tragedia en un argumento, y aquella cosa se convierte en magia. Y esa magia te da alas y vuelas con esa historia, y vuelas con una realidad que te parecía en contra, y se transforma en algo a favor. Yo tengo escrita mi obra póstuma, se llama Tan Tan. Nadie la va a ver hasta que yo me muera, ¿no? Entonces, cuando celebramos el primer libro mío, Teatro Ando, que está en Amazon, yo eché el cuento y los actores que estaban ahí lo que decían era Eduardo, pero deja listo el casting. ¿Entiendes? O sea, qué maravilloso. Nadie interpretó negativo lo que yo estaba haciendo, al contrario, querían ser partícipes de la fiesta que yo dejaba programada para el momento en que yo muera. Y era más rico pensar en mi muerte como una fiesta, como un ventetú, como decían los músicos, de distintos actores y tal, que pensar, ay, pobrecito yo que me muero. No, pobrecito yo, señores, yo he vivido. Ojalá puedan vivir tanto más que yo. Pero yo he vivido, yo vengo de la televisión en blanco y negro. ¡Wow! ¿Entiendes? O sea, yo escribí una obra que se llama Desvaneciéndome, que no es autobiográfica, aunque toma muchas cosas de mi vida, pero es la historia de un escritor de teatro que tiene Alzheimer. Wow. Y aunque sí va a ser emocionante y va a remover muchas cosas, este escritor al final le dice a la muerte, mira, yo sigo aquí, yo sigo escrito, quítame lo que tengo aquí, no importa, ya yo lo dejé en papel. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar. Quédense en sus dibujos, quédense en sus escritos, quédense en todo lo que diseñen, háganlo con corazón, como si es el último diseño, el último escrito, el último dibujo. No le quiten tiempo al arte porque no hay nada mejor en que invertir su tiempo. No lo hay. Wow. De verdad que no. Todo lo demás es efímero. Yo tengo 64 años y sigo siendo un niño, afortunadamente. O sea, soy yo el que estoy aprendiendo de ustedes, de las nuevas generaciones, el por qué los millennials son millennials, los centennials, o no sé, los TikTok ahora. En fin, para mí es maravilloso. Es maravilloso. Yo no estoy en contra de nada que sea comunicacional. Todo esto, entendámonos bien, todo esto es a favor.
El problema es qué hacemos con lo que nos está dando la tecnología. Eso es lo que nosotros tenemos que decidir y sí está en capacidad de nosotros decidirlo. Consíganle un lado productivo, consíganle un lado creativo. Yo había planteado un ejercicio con Adriana que quería hacer. Yo voy a tratar de escribir algo breve, pero son ustedes los que me van a dar las indicaciones. ¿Ok? Yo les voy a pedir los elementos. Adri, tú me dices, tú escoges de quién y qué dicen, ¿de acuerdo? Claro, por el chat. Entonces, digamos que vamos a crear una historia y lo primero que voy a pedir es en qué tiempo ocurre. Que propongan en qué tiempo quieren que ocurra esa historia. Ok, escriban entonces, aquí pone en 1990, dicen, porque hablan del pasado. Entonces, Ok, mira, un detalle ahí. Pasado okay. es ayer. Pasado es ayer. Pasado es ayer. Ustedes me dicen pasado, yo hablo de ayer y es pasado. Claro. Entonces, eso nos dice, ok, hay que ser concretos. Okay. Por ejemplo, veo que ponen 1980, 1990, el Renacimiento. Yo estoy haciendo ahorita un libro que hace análisis desde el oscurantismo, que es previo al Renacimiento, inclusive, que yo presiento que está en boga en este momento. Entonces quiero una época concreta y un porqué esa época. Porque esa época tenemos que darle para que ellos escriban. Muchos hablan de los 80 porque era una época, sería genial. Se repite mucho de lo que ellos escriben eso, que sea algo de la época de los 80. ¿Será que está conectado con...? Aquí me pone Esos uno... son los papás que son unos tramposos y están atrás. Papá. Mira, aquí pone época de la revolución industrial para mostrar los cambios del mundo. ¿Podría ser interesante? Sí, puede ser interesante. Ok, tomamos entonces. Ok, tenemos una época. Revolución industrial. Cuando hablamos de la revolución industrial, lo que pasa es que eso nos centra a determinados países donde se manifestó el inicio de la revolución industrial. Sin embargo, como nosotros tenemos licencia de que eso pase donde nos da la gana, claro, ¿verdad? Después vamos a buscar un sitio donde eso va a pasar, ¿cierto? Ok, tenemos el lugar y el tiempo. Y digo lugar porque vamos a ser abiertos en el lugar. Quiero dos protagonistas para esta historia. Madre, hija y hermanos, padre, hijo, en fin, que me den una pareja. Ok. Hermanos ponen varios, son hermanos. Andrea Nova, quisiera que fuera un niño trabajador y un jefe de una fábrica. Una niña con su abuelo, madre e hija. ¿Qué sería entonces, Eduardo? Bueno, vamos a escoger algo más cercano a ellos. Me parece bien que sean niños. Me gusta lo del niño y el empresario para contrastar. Okay. ¿Por qué escojo eso? Dense cuenta. Si son dos niños en una misma época, en el mismo lugar, es muy posible que a menos que sean las condiciones económicas, estén enfrentando lo mismo y lo vean de la misma manera. Sin embargo, si escogemos el de la fábrica y el niño, y el de la fábrica hace que el niño trabaje para él, las condiciones son distintas y la visión del momento son distintas. El de la fábrica siente que es maravilloso poder tener ahora máquinas que hacen el trabajo, ¿verdad? Por lo cual tendrá que pagar en menos gente. Los prepara para que usen las máquinas. ¿Ok? A eso llamamos revolución industrial en sus inicios, es decir, a la sustitución que no se veía como una sustitución, sino a una evolución tecnológica, pero que en realidad, detrás de bastidores, era al servicio de los dueños de la fábrica. ¿Por qué? Porque estos tenían menos gente a quien pagarle un salario, tenían más rendimiento porque las
máquina no se cansaba como se cansa la persona, ¿ok? Y por ende tenían más productividad. Resulta que este niño nuestro que trabaja en esa fábrica no tiene casa. Él no tiene casa. Y consiguió esta chambita. Lo reventaban. Tiene que poner un redondel así de metal arriba de un punzón, o sea, como una estructura metálica vertical, y darle una cosa para que eso subiera, lo doblara y ya, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Qué hicieron estos tipos de la industria? Como la máquina no se cansaba, ellos se planteaban sacarle la chicha al humano. Entonces le decían, tu horario básico es tal, digamos, 8 horas al día, tienes que entrar a las 9, te damos una hora más para que comas, que mentira, no le daban tal hora para comer. Estamos hablando de los inicios. Y le decían, pero si tú trabajas una hora más y me produces tantas chapitas de metal más, te puedes ganar más dinero. Imagínense en tiempos de necesidad, donde se peleaban por un trabajo en una fábrica, porque no comían bien, pero algo comían, lo que significaba reventarse físicamente, pero poder ayudar de repente a los hermanitos chiquitos, a alguien mayor. Pero este niño dijo, ok, yo voy a tomar horas de más. E intentó hacerlo físicamente. ¿Qué ocurre con este niño? A las 3 semanas estaba reventado, porque intentó ni siquiera dormir con tal de, eh, no digamos enriquecerse, pero poder ganar más dinero, porque tenía una realidad incierta, no tenía casa. Él hacía como si salía de la fábrica y se devolvía por otra puerta de atrás y dormía debajo de las máquinas. Y mientras más trabajara, justificaba el que estuviera dentro de la fábrica. Entonces él creó su propia estrategia para estar allí y producir más y a la vez tener un techo, porque no lo tenía. Yo he sido homeless, cuidado, yo sé lo que no es tener un techo. Entonces, este niño estaba trabajando en lo físico hasta que aguantó ese esfuerzo físico y se quedó sentado un día y no tenía fuerza para volver a agarrar la chapita número 14.223 y ponerla de nuevo en la cosa, y ya subirla para doblarla le costaba y los dedos se agarrotaban y dijo, no, o sea, no puedo más, pero si no lo hago más, no tengo dinero, no tengo casa. Y el tipo se quedó viendo una máquina de esas y dice, ¿y esta máquina? Parece como una jirafa. Es alta, larga, mira la cabeza, qué cómico. Y si, claro, le pongo una patica aquí, igualito una jirafa. Y empezó a ejercer la magia. Señores, todos somos magos. Todos, todos. Y podemos transformar lo que vemos para nosotros. El problema es cuando queremos transformarlo para los demás. Pero lo que tú ves puede significar algo muy distinto para ti. Entonces este niño empezó a encontrarse en un zoológico hermoso. Y aquella era un rinoceronte, y esta máquina es un elefante, y esta máquina es una jirafa. Y entonces él empezaba a encontrarle otra razón a estar en el mundo de las máquinas. Empezaban a ser sus animales, los que cuidaba, se empezó a sentir útil para ellas, para estos animales, más que para él, porque se le había agotado la justificación del esfuerzo. Ok, tengo techo, ok, tengo para comer, pero no tengo fuerza. Esta magia vino a salvarlo emocionalmente. Todo iba bien.
hasta que el hombre de la fábrica empezó a observarlo porque estaba trabajando demasiado y él quería saber si era verdad que trabajaba. Y efectivamente lo observó al comienzo y sí, trabajaba. Y decía, wow, entonces hay que pagarle de verdad porque el tipo, mira las chapitas que ha hecho y todo el rollo. Pero aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. Y este hombre se coló una noche cuando ya las máquinas eran parte de la magia del niño. ¿Ok? Y no tenía la capacidad este hombre de entender la magia con la que el niño había llegado a esta relación tan amorosa con las máquinas. Wow. Y creyó que el niño estaba loco y se le fue encima y trató de maltratarlo y de decir que le dijera cuál era la verdad, o sea, por qué él estaba allí. Y el niño no sabía qué decirle, porque qué le decía a este individuo, que poco entendía lo que él hacía y menos lo que hacía el niño. Y todo llegó hasta un momento tan crítico, que el hombre escuchó algo raro y cuando volteó, los animales venían a defender al niño. Wow. ¿Ok? Desde ese momento, ese niño entendió que la vida y el planeta no solamente eran producir dinero, reventarse trabajando, sino que la única manera de seguir haciendo esas dos cosas era si te permitías viajar en las alas de tu magia. Wow. Ya tenemos una historiecita, ¿verdad? Bueno, lo que están escribiendo, wow, ojalá el mundo entero pudiera escuchar esta historia, qué historia tan maravillosa, wow. Vaya, si esta historia la hiciéramos en película, sería más conmovedora que el Titanic, eso lo dice Ángel Rola, Leticia es la que Pues dice, hagan el storyboard y hagan la película. vamos a hacer el storyboard, eso me encanta, claro. Ay, ese ejercicio está fabuloso. Bueno, siempre hablamos de un trabajo final y bueno, este puede ser un comienzo de eso, de hacer ese story. ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando, verdad? Yo sí, perfectamente. Creo que es que entró ahí una Ya. información. Entonces, eso puede ser un trabajo, como hablamos del trabajo final, hacer Claro. esta historia que nos está diciendo Y así Eduardo. combinan Sí, lo que aprendieron con Vanessa un exacto, poco con lo que yo les estoy comentando. claro, Yo está tuve una fantástico. experiencia con Vanessa, gracias a Diana, por cierto. Yo, una joven, estaba comenzando a actuar, le veíamos bellas condiciones. Me dijeron, Eduardo, ¿por qué no le escribes algo a esta niña? 16 años. Yo dije, ok. Y yo escribí una historia que se llama Alicia en el País de las No Maravillas. Voy a ponerles las imágenes para que también vayan Ah, viendo. tú tienes Déjame algunas imágenes de lo que se diseñó, ¿verdad? Para esto. poner acá, compartir pantalla. Aquí está. Vamos a ver. Ok, sí, porque esta es una presentación que hicimos contigo. Ah, ok. Comenzamos con Alicia en el País de las Maravillas para que tú le hables y después te puse la otra obra, ya te voy a decir. Ajá. Aquí tenemos, ok, Eduardo Pardo. Y aquí van a ver Alicia en el País de las Maravillas, escrita y dirigida por Eduardo Pardo. Ok. Ajá. Todos esos diseños son de Vanessa. Ok. Son dibujos. Sí. Sí. Y esa es la puesta en escena que se hizo. Y lo que hice fue que esa es la actriz, este señor es un baterista muy conocido en el mundo del rock and roll venezolano, del grupo Témpano. Este es un actor chileno maravilloso, Boris. Es decir, se creó un equipo hermoso
¿Por qué? Porque esta niña recurrió a su fantasía de Alicia en las Maravillas, el libro que más le gustaba, porque ella quería decirle a sus papás que ella se quería ir a estudiar a otra parte y que estaba enamorada de un niño y que le permitieran que fuera su novio. En fin, tenía muchas cosas que comunicar y no encontraba una forma de hacerlo. Y ella se inventa esta fantasía para ver cómo le iba a ir si decía todas estas cosas. Esos personajes que encuentran ahí, estos son los fondos, un fondo de hongos, está el fondo de la mesa de comer, aquí está el padre de ella, la madre de ella, el novio y ella, ¿no? Es decir, yo tuve que con mi discurso hacer que Vanessa sintiera mi historia para que ella se expresara. Y de verdad que fue maravilloso lo que pudimos hacer. Es decir, si uno de ustedes está más claro en cómo estructurar la historia, otros pueden hacer los diseños. Y Claro. así aprenden a trabajar en equipo, que cada vez va a ser más posible eso, ¿ok? Hay que aprender a trabajar en equipo porque con las limitaciones que tenemos no tenemos todas las herramientas a disposición. Bueno, la obra empezaba con este señor baterista con unas baquetas de batería, tocando batería sin batería. La gente decía que qué maravilla el doblaje que él hacía de la batería, y eran mentiras. Eran unas baquetas electrónicas conectadas por Bluetooth que hacían según sus movimientos, él golpeaba una batería invisible para el público. Wow. Y este fue un elemento que me vino del mismo músico. El músico me dijo, Eduardo, yo tengo esto, mira. Y yo dije, ¿qué es esto? Y él me explicó y era una maravilla. Y yo dije, pues nada, olvídate de batería, va a esto. Y así empezaba la obra. ¿Por qué? Porque yo necesitaba desconectar a la gente de lo que habían dejado fuera para que se conectaran con mi obra. Claro. Necesitaba crear una atmósfera. Todo lo que nosotros contamos, escribimos, creamos, dibujamos, diseñamos, tiene o que estar envuelto en una atmósfera o que ser la llave de una atmósfera. Y digo atmósfera porque somos egoístas, los artistas somos egoístas. Es decir, yo no quiero que tú veas para la izquierda ni para la derecha, yo quiero que tú veas para acá. Pero como no podemos decirle eso a la gente, claro, tenemos que lograrlo con estrategias. Y una de las mejores estrategias es crear atmósferas. Es entender que la gente viene de escribir por WhatsApp, de llamadas de los hijos, de tal, de que si estacioné o no estacioné bien el carro, de que tengo hambre, que después vamos para tal lado. Tú no puedes desconectar a la gente de la realidad de un solo golpe, eso es mentira. Pero sí los puedes ayudar a que vayan poco a poco dejando eso atrás para que caminen dentro de tu magia. Claro. Y para mí es una ley fundamental del disfrute del hecho creativo y de conseguir el objetivo que uno tiene como artista. Eduardo, ¿okay? Esta obra de Ballenas, un canto de esperanza, escrita y dirigida por... Cuéntanos un poquito. Le estoy poniendo ellos. Sí, esa está en cartelera, la pueden ver este fin de semana en microteatrovirtual.com, se registran allí, no tienen que pagar, el que quiera colaborar puede hacerlo, pero le abro la oportunidad al que tenga la necesidad de ver teatro, que no sea el dinero lo que hace que no vea teatro. Esta obra está escrita en estos tiempos y es sobre un futuro no muy lejano del hoy. Imaginemos que pasamos 10 años más en este encierro. ¿Quiénes somos? Somos seres detrás de unas ventanas que se comunican con seres detrás de otras ventanas. Pero estos seres, sin darse cuenta, empiezan a verse afectados, ¿no? Por la ausencia del contacto, por la ausencia de una cantidad de cosas que ya sabemos y las conocemos.
y empiezan a perder la ilusión. Y la obra, y lo logra, y por eso la llamamos que es un canto a la esperanza, y me parece hermoso porque la gente la ha recibido de esa manera. La obra te llena de esa ilusión porque los personajes rescatan esa ilusión. Entonces, más que el discurso de no, tienes que pensar en la vida, no. Ellos son los que tienen el conflicto y ellos son los que superan. Es mucho más fácil mostrar el espejo y que la gente se refleje en ese espejo a tú venir con el discurso de decir lo que deben de hacer. Eso hay que dejárselo a los motivadores y los psicólogos. Pero los artistas tenemos que encontrar entre nuestras propias herramientas un lenguaje y que ese lenguaje encauce la reflexión de los demás. Si pueden ver la obra, me encantaría, me harían muy feliz sabiendo que sembré un poquito de curiosidad. Fue escrita para mi teatro online. Yo ahora estoy haciendo una sucesión de obras para el mundo online. Ya ahí en esa plataforma hemos colocado, creo que 10 obras. La chica del Paraguas Rojo estuvo recientemente en un festival internacional de teatro online. El teatro online vino a quedarse. No significa que cuando se abran los teatros, cosa que está comenzando a intentarse, esto va a desaparecer, ¿no? Hay gente que le encuentra, el otro día se vistieron para ver la obra en una casa y todos estaban arregladitos y habían preparado unas cositas para picar y vino y todo a ver teatro. Maravilloso. ¿Se dan cuenta? Mira, y dime. Perdón la interrupción. No, Coloqué una imagen de Teatro Ando, 22 obras breves, historias de Eduardo Pardo, y tú sales vestido como Shakespeare, será bien elegante, con tu copa, tu taza de madera, No, eres un actor. eso no era Shakespeare, ese era un escritor en un volcán del Ecuador, sentado tomándose un ¡Wow! ¿En chocolate serio? caliente. Sí, pero una ¡Qué amiga, que es interesante! una artista diseñadora que está en París ahora, me creó ese fondo detrás de mi foto, porque ella hace ¡Qué muchos bello! años hizo teatro conmigo en la Universidad Católica. Imagínate. Sí, señor. O sea, que tú O sea, tuviste la foto es también. de un fotógrafo del Ecuador, el fondo es creado por una artista venezolana radicada en París. Yo hice lo del libro y el Y ese concepto. libro, cuéntanos, Mira, yo ese sé que libro está es en muy Amazon. particular, sí, es bien particular. ¿Por qué? Porque de hecho ahora lo vamos a dividir en varios libros para hacerlo un ebook, o sea, un libro online reducido, clasificado de manera distinta, pero tiene 22 obras, si no me equivoco. Y el Ujú. preámbulo de cada obra es el proceso de crearla. ¿Por qué? ¿No? Inclusive reconociendo errores en la dramaturgia o en el proceso o en tal que después fueron arreglados o no, en fin. Después tienes la obra para leerla y después tienes la reflexión del director, que soy yo mismo, sobre el proceso de montarla, que es otro. Yo la ventaja que tengo con el escritor de mis obras es que lo Claro, eres conozco muy tú. bien, sí, pero me peleo con él, me Claro, peleo con él. Y a veces le digo, loco, está bien, está lindo lo que escribiste, pero yo necesito aquí 2 frases más para que este personaje pueda desarrollar la cosa. Y él me las escribe. Eso sí, yo le respeto que él me las escribe. Entonces, me ¿sabes? encanta. Esa multiplicidad uno tiene que reconocerla en uno. Aquí estamos cuando fue ¿cómo se llama la cosa? La Feria del Libro en Miami. La Feria del Libro de Miami Claro, con tu amiga María Elena. Con María Elena, que si quieres puede ser un momento después de esta Pero, sucesión de fotos para poner la entrevista. pero pienso mejor, Eduardo, que como siempre la señal está débil, voy a mandarles en el chat esa Eso, entrevista que te hizo María Elena, para que siempre se angustian, no escucho y tal, entonces es yo se las verdad. mando en el chat
te vean, ¿oíste? Con esa entrevista que hizo Marielena Labo, gran amiga de Eduardo, gran amiga mía también, y bueno, ella fue parte también de esa motivación, ¿no? Del Uf, desarrollo de los libros. claro, porque Ella, uno se descuida, uno a veces no recapitula. En la medida que uno sigue creando, uno no se da cuenta de que toda esa creación hay que defenderla, hay que sí, organizarla y ponerla a la disposición de otros. Por ejemplo, ahorita van a montar una obra mía en Argentina, hace poco hicieron una en España, otra en Colombia, en fin, eso es gracias a esa recapitulación de contenidos, ¿no? sí. Donde me parece maravilloso. Yo nunca me meto en nada cuando las obras no las estoy dirigiendo yo. Yo respeto, si les da por hacerla dentro de una caja de jabón, pues me parece muy bien. Yo me Claro, siento servido porque la estén haciendo, porque mi cuento sirva para ellos también. ¿Ok? Eduardo, Entonces, dime, esa esto es Te amo. esa foto que sales ahí, en un puente. Sí, eso ¿Qué es. Yo tenía el contenedor. Yo no, Sí, cuéntanos tú- del contenedor y de la dirección que tú haces, que es increíble, porque además de escritor, es director, entonces es mucho. Sí, diseño las luces, que eso es importantísimo para mí, inclusive los sets, ¿no? Porque yo estudié arquitectura también y tal. Lo que esta pieza fue maravillosa, se llama Te amo, y el plot de la pieza es una escritora que se enamora de un personaje que ella escribió, Wow. de una chica, y cuando ya va a terminar de escribir, porque la realidad es que cuando uno termina de escribir la obra, los personajes dejan de ser de uno, Ok. ya se acabó, ya no dominas más su vida, ya quedó ahí. Entonces ella, antes de escribir la escena final de su obra, decide escribir esta escena donde ella se encuentra con la chica que ama. Wow. Y entonces se encuentran el personaje y el escritor en ese puente que creé, como un puente móvil de estos que se bambolean, con unas cascadas, con telas, con toda la sonoridad y la música de la cosa. Y fue una hermosa, hermosísima experiencia porque todo el mundo veía el puente en el aire. O sea, todo el mundo estaba Wow. en la magia, todo el mundo sentía las cascadas en las telas. Y al final, cuando el personaje, cuando la directora le dice al personaje que ya debe irse, tiene que retornar a su historia, que se va a acabar, ella termina la obra cancelando las cosas. Por favor, me apagan la luz de la cascada, fuera la música, fuera tal, fuera la luz. Y volvíamos a la realidad que es una directora acabando su espectáculo. Wow. Wow. Eduardo, y aquí estás con estos dos actores maravillosos. Uy, sí, Estás júrame. dirigiendo. Esa pieza es Cuéntame. hermosísima, es un date entre dos sexagenarios que se amaron toda la vida, tuvieron hijos, se casaron, se divorciaron, pero eran incapaces de vivir en relación y se citan en un parque para decirse lo que nunca se dijeron. Lo Wow. mágico, hermoso y a la vez duro es que después que se han dicho, ella lo obliga a declarársele de verdad, con rodilla al piso y pedirle su amor y todas estas cosas divertidas además también. Eh, él vino con unas flores que escondió porque tratando de espantar una mosca las volvió nada. Y ella le dice que por favor vaya a recoger sus flores y las ponga donde toca porque ella debe de irse, pues, ¿no? Porque ya venían las sombras. Era una condición que ella había puesto. Y mientras él va a buscar las flores, ella se va. Y cuando él se voltea, tiene las flores en la mano, nos damos cuenta que él camina es hacia lo que sería el equivalente a la tumba de ella a ponerle las flores. Wow. Nunca le dio todas las cosas. Y el efecto que eso tenía o tiene en el público es que todo el mundo inmediatamente abraza a su pareja y se da cuenta de lo que sería no tenerla al lado. Se dan cuenta del descuido que a veces la cotidianidad nos lleva. Es como ustedes tienen
tienen que pensar que sus padres también necesitan una manito. ¿Sabes? Esta cosa de ser padre y que uno le dicen adulto, esto es mentira, esto es una ficción dentro del tiempo, creada por el tiempo, pero tenemos las mismas necesidades, debilidades, angustias y muchos más problemas, quizás, que ustedes a veces. Entonces los necesitamos de nuestro lado, pues decir, hey, papá, mamá, vamos a hablar un rato, yo quiero saber en qué andan. Parece mentira, pero que uno se sienta importante para los de uno, eso tiene un valor inmenso. Y ustedes tienen en su mano esa posibilidad. Y esa foto con esa actriz tan bonita que sales con esos reflectores, ¿eso es otra obra? Sí, esa es una obra de Chalbó. Chalbó Ah, de Román Chalbó, dentro de sus exquisiteces, le dio por escribir un día una obra que era pura pregunta. Una pregunta tras otra, tras otra, tras otra. No había respuesta en la obra. Y me la asignan en un festival conmemoración a los dramaturgos venezolanos y tal. Y me zumbaron esa curva porque era bien difícil. Pero hice un montaje bien experimental con 4 personajes, con luces, con tal, y la gente disfrutó enormemente y yo también salí de ese paso airoso y me siento bien orgulloso de ese trabajo que se hizo allí. maravilloso. Déjame ver otra imagen. A ver qué pasó. Ok, ya va. Ah, mira, aquí estás con Caridad. Sí, querida Canelón, ella hizo 3 pestañeos. Esa anécdota puedo contarla. Yo, Okay. a mí, cuando llegó Microteatro es un proyecto que se inicia en España. Un grupo de gente de teatro estaba pidiéndole a la gobernación, a las autoridades, un espacio donde hacer teatro, y no había. Hasta que desalojaron un burdel, una casa de citas. Y la municipalidad les dijo, si ustedes necesitan un espacio, tomen ese espacio. No sé cómo van a hacer, conviértanlo en teatro. Y ellos empezaron a hacer microteatros, eran pequeñas obras en pequeños espacios, que duraban máximo 15 minutos y ocurrían y pasaban hasta 8 veces una misma noche, ¿no? Eso llega a Miami y me invitan a escribir y a dirigir para microteatro y yo dije, no, la primera temporada no, o sea, yo lo primero que hago es reconocer de lo que no soy capaz o lo que no sé aún. Pero como yo no me quedo tranquilo, yo dije, ok, yo la primera no, pero voy a ir de público y voy a ver todas las obras y voy a ver cómo es ese proceso con el público, porque me importa mucho cómo se sienten los actores, cómo se siente el público y la conexión que podía hacer yo como director. No hice nada en la primera temporada, vi todas las obras y las vi hasta varias veces. Y en la segunda temporada escribo una pieza que se llama 3 pestañeos, una pieza bien compleja sobre una mujer que está condenada a muerte. Y como la familia, ella había matado a su madre en lo que ella consideraba un accidente emocional, y su familia la execró, pues no quería saber de ella. Ella pidió como último deseo poder contar su historia, aunque fuera un grupo de extraños que la quisieran escuchar. Eso fue la obra y la hizo Adriana Barraza, una actriz mexicana nominada al Oscar por la película Babel. Fue un éxito, una pieza hermosa por primera vez. Yo sentí al público rompiendo la cuarta pared. Nosotros en el teatro decimos que hay una cuarta pared, o sea, una lateral, una al fondo